El día de hoy vamos a hablar de dos ciencias que me encantan y de las cuales, bueno, pues de una soy licenciada, que es el marketing, y de la otra que tengo maestría, que es Big Data y Ciencia de Datos. Ambas en su conjunto hoy en día son muy importantes por el boom de las redes sociales, el internet, el e-commerce. Hoy en día todos estamos comprando desde casa porque no podemos salir. Es muy importante y es la perfecta combinación de estas dos ciencias, tanto el marketing, el entendimiento del consumidor y el Big Data y la ciencia de datos en su conjunto pueden crear una experiencia de cliente muy buena. Y bueno, pues nosotros somos partícipes de eso, ¿no? Entramos a un sitio web en ocasiones y después regresamos a nuestras redes sociales y nos aparecen anuncios de ese sitio web o de cosas relacionadas. Incluso a veces podemos pensar que nos están leyendo la mente porque nos aparecen ciertos anuncios de algo que ni siquiera entramos a ver, simplemente lo pensamos o lo platicamos con amigos. Entonces, es bien interesante y muy bonita la combinación de estas ciencias y se puede aplicar bien. Puede ser el detonante para el crecimiento de los pequeños negocios y pues el día de hoy estoy para hablarles al respecto. Voy a compartir mi pantalla para que puedan observar de qué va a tratar y al final vamos a dejar 15 minutos para responder dudas al respecto. Listo. Bueno, primero les comparto la agenda del día. Lo primero que vamos a ver el día de hoy es detectar cuáles son las fuentes de información que tenemos, y esto es súper importante. Las fuentes pueden ser tanto internas como externas a la organización. Si yo soy una empresa que cuenta con un e-commerce o soy una empresa que solamente tiene ventas offline, no pasa nada. Simplemente es importante que tenga un transaccional de mis ventas, una base de datos de mis clientes, inclusive todo el know-how de la organización. Esto es la data interna, todo el know-how que tienen los vendedores, que tengo yo como manager, que tienen mis administrativos, todas las personas que participan dentro de la organización. Y también vamos a ver fuentes externas de información que son súper importantes para darnos cuenta de qué está pasando en el exterior, hacer benchmark, obtener datos súper relevantes por cada una de nuestras industrias, y vamos a ver un ejemplo también de cada una. Por ahí les voy a estar dando tips sobre cómo almacenar sus fuentes de información internas también. En segundo plano vamos a ver el marketing y la mezcla del marketing con la ciencia de datos, cómo se relacionan y cómo nos pueden ayudar a hacer una estrategia de marketing basada en datos. En último lugar, vamos a ver cómo ejecutar tu estrategia de marketing y sobre todo cómo medirla basada en datos. Voy a comenzar con una frase que me gusta mucho. Me gusta leer a Sherlock Holmes, que dice: nunca supongo, es un hábito destructivo para la facultad lógica impactante. Esto es bien importante porque Sherlock Holmes, si bien nunca lo veíamos haciendo en su computadora análisis de información y demás, bueno, pues tenía un cerebro que procesaba muchísima información que él encontraba sobre su entorno para poder llegar a una conclusión. Entonces, de esto se trata. El cerebro humano es súper potente y puede tomar decisiones en base a su intuición, pero es importante que nosotros alimentemos a nuestro cerebro de información relevante para tomar decisiones. Vamos a comenzar con el tema de fuentes de información. Como ya les comentaba anteriormente, existen dos principales fuentes de información, unas son internas y otras externas a nuestra organización. Las internas, como bien les comentaba, es la historia de la organización, es decir, todos aquellos datos que poseen los colaboradores para operar. Por ejemplo, catálogos de productos, el historial de tus clientes, las transacciones, proveedores, etcétera. Por ahí en mis primeros encuentros cuando salí de la universidad y uno de mis primeros empleos fue
capturar información, porque estaba en una empresa en donde no tenía una base de datos de clientes, pero sí tenía todas las tarjetas de presentación que había recaudado por eventos presenciales, ¿no? Entonces, si ustedes lo tienen así, se vale, pero hagan el esfuerzo por tenerlos de una forma digital, por lo menos en un archivo en Excel, porque esto les va a servir para el día de mañana poder hacer estrategias de mandar correos, mandar una campaña de WhatsApp, mandar una campaña de SMS, etcétera. La información externa. La información externa es toda esta información proporcionada por terceros y que es relevante para que la organización tome decisiones. Ojo, no fake news, sino fuentes oficiales de información que nos muestren su metodología por la cual están obteniendo esta información. Eso es muy importante. Un ejemplo que puedo mencionar son noticias relevantes de la industria, de ciertos organismos especializados o revistas especializadas de la industria. También anuncios del gobierno, por ejemplo, tenemos todo el tema de datos abiertos del gobierno, noticias macroeconómicas que nos da la Secretaría de Finanzas, el mismo INEGI, el Banco de México, el Banco Mundial, información social y económica, información pública de los usuarios también. Les voy a hablar al respecto sobre las fuentes externas, que es fácil extraer información pública de los usuarios siempre y cuando sea pública. Por ejemplo, de Twitter, del mismo Instagram, de Facebook, etc. Les voy a enseñar cuáles son las herramientas que pueden utilizar para hacer esto. Vamos a comenzar con los datos internos. Y aquí, más que cómo hacerlo, es una recomendación que yo les puedo dar sobre un ejemplo que me ha tocado ver durante estos 6 años de experiencia en las organizaciones sobre cómo capturan su información. Por ejemplo, yo soy un e-commerce que tengo una tienda para mascotas y capturo todas mis ventas en un Excel como este, en donde tengo fecha, nombre del cliente, el producto, la cantidad y la dirección del cliente, ¿no? Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo tengo una cliente que se llama María Pérez, que me hizo 3 compras y que tiene diferentes direcciones? En este esquema de bases de datos yo no sabría si esa persona es la misma o no, porque tengo tres direcciones diferentes, entonces yo no sé si es la misma María Pérez o no. Tiene el mismo nombre, pero puede ser o no la misma persona. ¿Cómo podríamos solucionar esto? En lugar de tener en un Excel, vamos a pensar en un esquema de información que sea escalable. Y vamos a pasar a un catálogo de clientes, un catálogo de ventas y un catálogo de productos. Ya no sería una sola tabla en Excel, sino que serían 3 tablas en donde tú captures información sobre cada uno de la información relevante. Por ejemplo, en la tabla de clientes podemos tener un ID único del usuario. De esa forma, en el ejemplo anterior, María Pérez tendría un ID único de usuario, tendríamos su email y en caso de que tuviéramos que hacer un cambio de información, solamente sería en esta tabla y tendríamos toda la información actualizada de nuestros clientes. A su vez, esta tabla de clientes está conectada por el ID de usuario a una tabla de ventas que sería nuestro transaccional, en donde tendremos igual un ID de la venta, un ID del usuario que realizó esa venta, un ID del producto o los productos que compró, la cantidad, el precio, entre otros. Y después nuestro catálogo de productos, en donde igual tenemos un ID de producto y que está ligado a nuestra tabla de ventas. Si ven, la tabla de productos con la de cliente no tiene una conexión. Las dos se interconectan con esta tabla. Así es la lógica de las bases de datos. Ahora bien, la información externa. Les voy a dar algunos ejemplos de tanto organismos como redes sociales, como lo pueden ver, que nos pueden brindar información de forma gratuita y muy relevante para la toma de decisiones en nuestro negocio. Voy a comenzar con la Asociación Mexicana de Internet. La Asociación Mexicana de Internet es un organismo que hace estudios y los publica.
y los puedes descargar de forma gratuita. Si tú haces una descarga, puedes ver un estudio que hacen entrevistando a personas, y de hecho, por eso les comentaba, es súper importante que ustedes vean la metodología que están usando para extraer esa información. Y aquí hacen una estimación, por ejemplo, del comercio electrónico. Y es bien importante porque de repente se han acercado emprendedores conmigo y me dicen, oye, yo quiero vender collares, pero no sé si lo puedo hacer de manera electrónica. Esta información nos da un panorama general sobre lo que está pasando en el tema de e-commerce en México y cómo se están comportando los usuarios de e-commerce, qué características tienen. Por ejemplo, aquí tenemos qué rangos de edad, cuáles son las personas que están comprando. Y no solo eso, sino que también vamos a ver qué nivel socioeconómico tienen, cómo compran, dónde compran y qué productos compran. Y también la elección de compra, por qué la hacen. Aquí, por ejemplo, tenemos una distribución de lo que se compra mayormente en Internet, y esto nos puede dar un panorama para saber si mi producto o mi idea es viable o no en el comercio electrónico. Es bien importante y bueno, pues por ahí les dejaré el link en la presentación. Otra organización también es la Asociación Mexicana de Ventas en Línea. Esta es una similar a la anterior y hace publicaciones un poco más frecuentes. Por ejemplo, hay un estudio que hicieron que es un reporte del impacto del COVID en las ventas online. Si ustedes lo descargan, van a ver cómo este reporte, cómo esta pandemia del COVID ha impactado en las ventas online y cuáles son los mercados que se están viendo beneficiados inclusive por esta pandemia, como es toda la venta de la despensa, por ejemplo, inclusive la venta de productos para mascotas. Hay personas que no habían hecho una compra y que lo tuvieron que hacer por primera vez por el tema de la pandemia y no pueden salir de su hogar, entonces lo están haciendo. Es un reporte muy, muy interesante, los invito a que lo descarguen. Otra fuente de información también muy relevante es la CEPAL, que es de las Naciones Unidas. Esto es un nivel más macro, pero si ustedes quieren acceder a mercados más allá de México, la CEPAL nos puede dar información relevante de todo un panorama regional de América Latina y el Caribe, en donde pueden encontrar indicadores económicos, sociodemográficos, ambientales de la zona e incluso también algunas publicaciones que se han hecho al respecto. Esa es en un aspecto global. También tenemos el Banco Mundial, que nos puede también brindar información relevante a un nivel macro. También tienen información abierta que ustedes pueden descargar. No hace falta que sean unos genios, no hace falta que sean programadores. Ustedes pueden descargar el reporte ya sea en un PDF, ya sea en un Excel, dependiendo de los datos que quieran ingresar. Otra información relevante es la que publican en datos.gov.mx. Para los que no conozcan esta plataforma, los invito a conocerla. Todas las dependencias, como lo ven aquí, la de cultura y turismo, desarrollo, economía, educación, energía y medio ambiente, suben sus datos, suben sus fuentes de información y ustedes pueden acceder igual, de una forma muy simple. La pueden descargar en un CSV, en un Excel, y pueden empezar a analizar la información sin tener que ser expertos en lo mismo. Solamente necesitan un Excel. Incluso también pueden descargar reportes que hayan hecho en PDF. Miren, aquí están los formatos de descarga. Por ejemplo, la mayoría son Excel, es algo muy amigable. Otro organismo es el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Los invito de verdad a que lo aprovechen. Es una fuente de información increíble que muchas veces se ve desaprovechada por todos los empresarios, los emprendedores en México. Y aquí tenemos información súper relevante de lo que está pasando en México. Tenemos dividido por tema de agricultura, ganadería, pesca, comercio. El INEGI cada cierto tiempo realiza estudios con cierta metodología que ustedes pueden leer y acceder a ella de distintas industrias. Cada 10 años hace un censo de población. Entonces, imagínense, hay muchísima fuente de información. Incluso no se quedan en los censos.
hacen conteos, que es una muestra para saber cómo va a crecer la población. También hacen publicaciones, incluso publican libros súper relevantes de ciertas industrias. Más adelante les voy a mostrar un ejemplo sobre cómo utilizar datos del INEGI para realizar estrategias en mercadotecnia. Y algo muy interesante, si ustedes son un negocio, business to business, hay una herramienta súper interesante que están constantemente actualizando, que se llama DNUE, que es el Directorio Nacional de Unidades Económicas. Esta información es un mapa de todas las empresas, ya sean formales o informales, en todo México. Y ustedes pueden hacer un filtro por actividad económica, por el tamaño del establecimiento, aquí voy a hacer un ejemplo, y pueden seleccionar el área geográfica. Si yo le doy en consultar, me va a dar toda una lista de las unidades económicas que se encuentran en esa industria en específico. Además, si yo le doy clic a cada una de ellas, voy a tener toda la información relevante del comercio. Aquí, por ejemplo, tengo cómo se llama, tengo la información del comercio. Aquí veo que, por ejemplo, esta es una casa de empeño y además tengo información adicional de ella. Si yo descargo, por ejemplo, los datos generales, hay algunas en las que yo puedo obtener su correo, incluso el nombre de algún contacto. Esta no tiene correo electrónico, pero la mayoría lo tiene. Y pueden ustedes no solamente quedarse ahí, sino que hacer una descarga masiva de la información. Esto les puede servir muchísimo, porque inclusive esto les puede servir como una fuente de leads para su negocio, si ustedes son un negocio de business to business. Los invito a que lo revisen, toda esta información es pública, es gratuita y es de mucho valor para el negocio y muy relevante. Continúo con lo siguiente. Las siguientes tres fuentes, que son Twitter, Facebook y Google, son una de mis favoritas para hacer benchmark y estudios de mercado, sobre todo para temas digitales. Voy a comenzar con una herramienta que se llama Google Trends. Esta herramienta que Google pone a disposición de los usuarios es una fuente muy valiosa también de información. Por ejemplo, si yo soy una empresa que se dedica a vender muebles y yo lo busco, el término de búsqueda en muebles, en México, de hecho acaban de implementar una búsqueda en ciertos países a nivel estatal, no solamente a nivel país. Entonces, si ustedes, por ejemplo, quieren detectar en el estado de Jalisco las búsquedas de muebles en los últimos, toda la tendencia desde el 2004 hasta la fecha, pues yo puedo tener clarísima la tendencia, que por ejemplo va a la alza, y no solamente eso, también puedo ver a nivel ciudad, y eso es bien relevante, también lo acaban de implementar, cuáles son las principales búsquedas, o sea, del 100%, cuáles son el top 100 de las búsquedas, y detectar nichos de mercado desatendidos inclusive, o nichos de mercado para hacer sus estrategias de marketing y dirigirse a esas personas. Aquí, por ejemplo, está Ciudad Guzmán, Lagos de Moreno, ciudades emergentes que están buscando muebles y a lo mejor nosotros no lo habíamos pensado. Y pueden encontrar también consultas relacionadas, y eso es bien interesante porque pueden ver quién está mejor posicionado. Aquí vemos que Muebles Plasencia va en un aumento, Muebles Dico, Coppel Muebles. Aquí hay clarísimo que 3 marcas son las que están más posicionadas en el usuario. ¿Y para qué nos sirve esto? Pues para hacer campañas, meter ciertas keywords y demás, ¿no? Entonces, esta fuente de información es súper relevante. Y algo que me gusta mucho también, si me dices, sabes, yo soy un músico, bueno, pues también puedes encontrar información que buscan las personas en YouTube, incluso en Google Shopping, que es una fuente súper relevante. Hoy en día cada vez ha tomado más relevancia. Cuando ustedes buscan algo en Google, casi si es un producto y hay algo en Google Shopping, es lo primero que les va a aparecer. Entonces,
Revísenlo, es una fuente súper relevante y los invito también a familiarizarse con la herramienta. Algo que se me pasó a decirles es que también lo pueden descargar, no se pueden quedar solamente con la gráfica, sino hacer una descarga. Y esa descarga es en formato CSV que pueden abrir en un Excel, de todo. Esta también la pueden descargar. Voy a la siguiente. En el tema de Facebook les voy a hablar de dos fuentes de información. La primera es una que se llama Facebook Audience Insight. Facebook Audience Insight es una herramienta que Facebook pone a disposición de los marketeros y de personas, de pequeños empresarios que quieren comenzar a hacer sus estrategias en Facebook para que conozcan a su mercado meta prácticamente. Lo primero que debemos hacer cuando hacemos una estrategia de marketing digital, sobre todo, y de marketing en general, es definir hacia qué usuarios vamos a estar llegando o quién es mi mercado meta. Bien, pues esta herramienta nos va a ayudar a identificar temas que nosotros a lo mejor no habíamos tomado en cuenta, porque podemos decir que nosotros conocemos a nuestros usuarios, pero probablemente no habíamos visto cuál es su comportamiento en redes sociales, ¿no? En medios digitales. Entonces, si nosotros hacemos una búsqueda igual a nivel ciudad, voy a tomar el mismo ejemplo de Guadalajara, Jalisco. Y aquí, bueno, para empezar ya nos hizo una segmentación. Lo que vemos en gris es todo lo que hay en Facebook y lo que vemos en azul es la segmentación que nosotros estamos haciendo. Aquí, por ejemplo, elijo edad de 18 a cualquiera, todos, y en intereses, aquí es en donde empieza lo divertido. Le voy a decir que me muestre personas que mostraron interés por muebles. Ahí ya empezamos a observar qué características tienen las personas que buscan muebles o están interesados en muebles. Aquí vemos que un 65% son mujeres y un 35% hombres. Y esto es bien importante porque me empieza a dar ciertos insights para saber a quién enfocar mi estrategia si soy una marca de muebles. Estoy viendo, por ejemplo, que la mayoría de las personas están ubicadas aquí en estos rangos de edad. Y no solamente les muestra los rangos de edad, sino también la situación sentimental de las personas. Vean, o sea, recién casados que están buscando muebles, con estudios universitarios, y entonces empiezan a segmentar su público y empiezan a conocer las características de su mercado meta. Inclusive podemos ver a qué se dedican las personas. También podemos ver a qué páginas le están dando likes, a qué páginas siguen, con qué se relacionan y cuáles son, por ejemplo, las páginas de mayor relevancia de las personas que están buscando muebles, ¿no? Aquí vemos colchones Dormimania y empiezo a hacer una segmentación avanzada de mis usuarios. También podemos ver los principales lugares, inclusive hasta barrios, como les llama Facebook, perdón, y cuáles son sus principales actividades. Es decir, qué tanto están en Facebook, si son participativos con las publicaciones, si le dan clic a los anuncios y demás. Y aquí tengo un conocimiento muy amplio de cuál sería mi mercado meta y cuál es su comportamiento en medios digitales. Ustedes incluso pueden crear un público nuevo y guardarlo con estos intereses y empezar a jugar con ellos. También los invito a que se familiaricen un poco más con la plataforma. Y bueno, les mencioné que les iba a hablar de dos fuentes de Facebook. La otra se llama Graph API. Recuerdan que les comenté que podemos acceder a información pública del usuario, bueno, adicional a lo que nos da Facebook Insight, Graph API, y para esto sí se requiere un poco más de conocimiento en el tema de desarrollo, sobre todo familiarización con APIs, pero ustedes, si son dueños de una microempresa, si son emprendedores, saben que tienen esta herramienta y que se pueden apoyar de algún amigo o colaborador desarrollador para que los ayude a extraer información. Esta Graph API es una forma de acceder a los datos públicos, a comentarios, sobre todo comentarios de cuentas públicas en donde ustedes pueden hacer, por ejemplo, un social listening de qué está diciendo la audiencia que sigue a cierta persona o qué están opinando de un tema
al respecto. Por último, pero no menos importante, Twitter. Algo que olvidé decir antes de pasar a Twitter, es que la Graph API, como ustedes saben, Facebook compró a Instagram y compró a WhatsApp. Entonces, a través de Graph API podemos acceder a la información de ambos, tanto de Instagram como de WhatsApp. Por ahí WhatsApp apenas están por liberarlo, si no es que ya lo liberaron recientemente, pero tienen que usar WhatsApp Business para poder hacerlo. Y por último, el tema de Twitter. Twitter, developer.twitter.com en español, nos da información también relevante y a través de su API podemos acceder a toda la información. Por ahí en el webinar anterior me preguntaban si esta información es gratuita. Sí, la información es gratuita. En el tema de Twitter, anteriormente te dejaba acceder a muchísima información gratuita, pero monetizando sus datos te deja acceder a información gratuita solamente de los últimos 7 días y solamente puedes traerte una muestra de 100 tweets. Si tú quieres acceder a más, entonces tiene unos paquetes que la verdad es que son muy baratos. Y si eres una empresa que tiene muchos clientes y que quieres hacer un estudio de social listening, vale la pena echarle un ojo. Al igual que la Graph API de Facebook, también es importante que las personas estén familiarizadas con el tema de las APIs, cómo funcionan para poder extraer la información. Bueno, adicional a estos, existen muchas otras fuentes de información, la Secretaría de Economía, otros organismos especializados, NILSE, que hace encuestas, entre otros. Pero son algunas de las que yo quise mencionarles en esta charla. Voy a pasar al siguiente tema, que es cómo se relaciona el marketing y la ciencia de datos. Y voy a comenzar con una frase que me gustó mucho de John Sculley, que dice, nunca se han tomado grandes decisiones de marketing utilizando datos. Este señor John fue director ejecutivo en PepsiCo y también de ahí pasó a ser director general en Apple. Entonces, bueno, pues lo que dice tiene muchísima razón, ¿no? Ahora es dueño de una firma financiera muy importante en Wall Street y tiene muchísima razón. Realmente es la frase perfecta sobre cómo se relaciona el marketing y la ciencia de datos. No podemos tomar decisiones solamente basadas en datos cualitativos o con lo que nuestra corazonada nos está diciendo, sino que es súper importante tomar decisiones con datos cuantitativos. Y para esto, bueno, adicional a esto, hice este esquema sobre algunos ejemplos de cómo se relaciona el marketing y la ciencia de datos y qué podemos hacer. Lo que tenemos aquí es tema de marketing, ¿no? Por ejemplo, tenemos las redes sociales y en las redes sociales, el cómo los podemos combinar con la ciencia de datos. Podemos hacer, por ejemplo, A/B testing, de lo cual les voy a hablar un poco más adelante. Podemos hacer análisis de sentimiento de la audiencia, como les decía, utilizando datos de redes sociales abiertas. Analizar de una forma avanzada campañas de marketing. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, ver temas de optimización, hacer A/B testing para saber qué segmentos nos están dejando mayor ganancia, analizar KPIs súper importantes para tomar decisiones sobre si seguir o no, por ejemplo, con una campaña de marketing. Y el tema de hacer segmentaciones avanzadas, ya vimos un ejemplo con Facebook, sobre cómo podemos aprovechar toda la información para hacer una segmentación basada en intereses de la audiencia. Ahora, con datos internos de la organización, como son, si ustedes cuentan con un CRM o sus bases de datos de clientes, prospectos, su transaccional, así sea un Excel, podemos hacer algunos análisis como análisis del comportamiento del usuario. Voy a hablar un poco más adelante sobre un ejemplo al respecto, sobre cómo hacer un análisis basado en esta información del transaccional de una empresa. Un análisis que me gusta mucho usar que se llama Market Basket. Nos sirve para hacer cross y upselling. Seguramente ustedes cuando han comprado en línea o cuando van a un supermercado les ofrecen
productos complementarios o cuando hacemos una compra en alguna tienda en línea nos dice, los usuarios también han comprado esto. ¿Por qué? Porque detrás tiene un algoritmo de Machine Learning que está aprendiendo sobre que los usuarios que compran A también compran B y compran C. Entonces, de eso se trata. Les voy a enseñar un ejemplo más adelante. Después la segmentación, vuelvo a lo mismo. La segmentación puede ser basada en intereses y comportamientos fuera de datos, o sea, de datos externos o de datos internos. Es decir, por ejemplo, yo detecto que mayormente las mujeres me compran ciertos productos y los hombres estos otros, o he detectado que, por ejemplo, yo pensaba que en mi mercado meta eran hombres, pero realmente son mujeres. Por mencionarles un ejemplo, conocí a unas chavas que tienen un tequila con una botella rosa y ellas iban dirigidas a mujeres, pero haciendo un análisis de las personas que les compraban se dieron cuenta de que el mayor consumidor eran los hombres, novios de esas chavas, y les regalaban a sus novias el tequila o a sus esposas. Entonces cambiaron un poco la estrategia y así es como nos podemos dar cuenta sobre el comportamiento de nuestros usuarios, siempre y cuando tengamos súper bien nuestros datos. Por último, no menos importante, el tema de la analítica web. Si yo soy una empresa que tiene un e-commerce o tiene un sitio web, podemos hacer analítica de la experiencia del usuario y también segmentaciones basadas en el comportamiento dentro de mi sitio web. ¿Para qué nos sirve esto? Para hacer campañas de carrito abandonado, para, por ejemplo, si fuiste una persona que no terminaste una compra, para hacer campañas de remarketing, etc. Ahora sí voy a pasar a los ejemplos. Como les comentaba, el tema del Market Basket Analysis lo que nos dice es, ok, yo tengo en mi transaccional ciertos productos y yo empiezo a definir ciertas reglas y encontrar patrones en mi información. Voy a enseñarles un ejemplo que hice me gusta mucho usar un lenguaje de programación que se llama R para hacer este tipo de análisis, pero últimamente he estado usando un poco más de Python. Bueno, no voy a entrar en mucho detalle, pero puedes hacer este tipo de gráficas en donde puedes ver que con una confianza de 1 y el soporte te dice que en tanto por ciento de tus tickets, que siendo un montón de tickets, pues, 0.2% se vuelve importante. Las personas que me compran café negro, también me compran té negro. Y esto es con una lead, es de este porcentaje, cuántas personas que compraron té negro también me compraron café. Entonces así empiezas a jugar y estas reglas de negocio que tienes acá te pueden servir para hacer estrategias de cross-selling y de upselling. Por ejemplo, yo quiero sacar cierto inventario que tengo a lo mejor de café negro, bueno, se lo voy a ofrecer a las personas que consumen café y sé que voy a tener un impacto más relevante y me lo van a comprar en un mayor porcentaje. Entonces, para esto sirve ese tipo de análisis y es un complemento perfecto entre las estrategias de marketing y el Big Data y la ciencia de datos. Voy a darles otro ejemplo. Aquí, de hecho, lo trabajé en un Excel para ustedes. Dentro del INEGI hay una página específica en donde puedes consultar precios promedios de las industrias y te puedes traer los datos hasta nivel producto. Este es un ejemplo que yo descargué. Voy a salir del modo completo para traer el Excel. Este es un ejemplo que yo descargué. Yo hice una consulta volviendo con el mismo ejemplo de una empresa que vende muebles y esto es lo que nos trae, ¿no? La clave de la ciudad, o sea, puedo ver por ciudad, si soy una empresa que vende a todo México a cierta ciudad, muebles, y en específico aquí hice un filtro de antecomedores de 5 piezas para mostrarles este ejemplo
Y aquí tengo el precio promedio de todas las marcas y que el INEGI pone a disposición. ¿Qué es lo que puedo observar aquí? Este es el análisis en específico. Yo puedo observar una tendencia si hago, por ejemplo, una gráfica de cómo se comporta, pero también puedo sacar ciertos indicadores súper relevantes para poder hacer una buena estrategia de fijación de precios de acuerdo al mercado meta al que me quiera dirigir. Por ejemplo, aquí tengo precios desde 2,500 pesos hasta 45,892 pesos. ¿De qué depende? De la marca, del el material que se esté usando, pero esto ya me empieza a dar cierto feedback de cómo está la industria. También puedo, por ejemplo, hacer un cálculo del promedio. Algo también bien interesante es que si ustedes tienen una variación muy grande entre el mínimo y el máximo, pueden sacar la moda para saber cuál realmente es el precio, pues ahora sí que el que está en la media de la distribución. Los invito por ahí a visitar esta página del INEGI, que les va a servir muchísimo para hacer un benchmark de precios de sus productos. Por último, otro ejemplo que quiero mostrarles es el de Facebook, ya lo vimos, en donde podemos hacer segmentaciones. Y pasamos al último punto en donde vamos a ver cómo ejecutar la estrategia de marketing basada en datos. Me gustaría comenzar con esta frase de Eric Rice. Él escribió un libro que se llama Lean Startup, el cual se los recomiendo, y dice, la lección más importante del método científico es que si no fallas, no aprendes. Entonces, nos habla mucho de construir una idea, medirla y aprender sin una metodología adecuada, y por eso les dejo ahí en grande que la metodología es la clave. Sin una metodología adecuada, no es posible hacer marketing basado en datos. Es bien importante construir una idea, validarla, medirla, aprender sobre esto y volver a construir en base a lo aprendido. Algunos ejemplos es el A/B testing, como ya les comentaba. ¿A qué me refiero con A/B testing? Yo puedo hacer en mi sitio web, con ayuda de Google Analytics, en donde, por ejemplo, tengo un banner o un botón color rojo y un botón color verde y los pongo a competir. Lo que va a hacer la herramienta es mostrárselo al 50% de los usuarios y al final me va a dar ciertos indicadores sobre cuál de ellos tuvo una mayor aceptación por mi audiencia. Es bien importante que antes de hacer un A/B testing ustedes fijen su conversión o los principales KPIs. Algo bien importante, y vuelvo con el tema de fijar KPIs, es que si ustedes no fijan KPIs, y no van a medir el éxito de su estrategia y lo que no se mide se degrada, ¿vale? Para esto les sugiero estos 4 indicadores primordiales para el marketing, que es calcular el retorno de inversión, calcular el costo por lead y calcular el conversion rate. Por ahí pueden ver en la pantalla las fórmulas, no voy a entrar tanto a detalle. Y el costo de adquisición por clientes, que es súper importante y relevante para los negocios, para saber cuánto me va a costar cada uno de los leads o cada uno de mis clientes y saber si realmente está siendo rentable o no la inversión que estoy haciendo en publicidad. ¿Cómo voy a lograr esto? Lo primero es obtener datos. Y para esto, ¿cómo voy a obtener los datos? Hay algo que se llama parámetros UTMs que nos van a servir para extraer información relevante por cada una de nuestras campañas y cada uno de los medios por los cuales nosotros estamos haciendo un esfuerzo de marketing. Aquí vemos un ejemplo en donde tenemos, este es un link un mail que me llegó a mi correo, en donde tenemos que UTM Medium es igual a email, o sea que lo mandaron por email. Aquí puede ser Facebook, puede ser LinkedIn, puede ser Twitter, etcétera. El source es por qué medio lo mandaron. Y el nombre de la campaña, aquí por ejemplo la campaña se llama descuento de puntos-FR, ¿no? Entonces ya tienen súper mapeada su campaña.
bien importante que tengan un catálogo de campañas. Las UTM son ciertos parámetros diseñados por Google, de hecho, y de hecho hay una página para crearlos que se llama UTM Builder, esto le ayuda a Google Analytics a capturar toda la información que pasa en tu web para hacer un correcto seguimiento de las campañas. Por último, es súper importante que elaboren un tablero de control con sus principales indicadores. Aquí les dejo un ejemplo. Y también les doy algunas recomendaciones de software de Business Intelligence. Algunas son gratuitas. Por ejemplo, Data Studio es de Google, se conecta directamente a Google Analytics, se conecta directamente a Google Sheet, que es como el Excel de Google, se conecta directamente a fuentes de Facebook a través de un tercero. Por ahí hay un fee, pero muy bajo. Y pueden hacer ustedes sus indicadores en tiempo real. También se conecta, por ejemplo, en tiempo real a YouTube, etc. Tableau es un BI también súper conocido en el medio. Ahí tiene la versión pública y también está la versión de paga. Power BI es muy económico, es de Microsoft. Y Superset es de Apache y es gratuito también. Por ahí les dejo para que investiguen cada uno de ellos. Y bien, pues para finalizar mi charla y dejar 10 minutos de preguntas y respuestas, algunas de las recomendaciones que puedo hacerles es, primero, como ya les comentaba, tener una base de datos interna escalable. No importa que comiencen con un Excel, pero tengan una estructura que pueda escalar para que posteriormente puedan decirle a alguien, quiero una base de datos así. Tener un tablero de control, de ser posible en tiempo real. Utilizar Google Analytics para su sitio web. Tengo, bueno, varios clientes se han acercado conmigo y me dicen, no, pues no tengo, no sé, Google Analytics no lo usamos, pero tengo mi sitio web, ¿no? O mi e-commerce, por ejemplo. Entonces es súper importante. Analizar las métricas de sus redes sociales a profundidad, no se queden con los links, con los likes, perdón, o sea, analicen a profundidad qué está pasando en sus redes. Y lean el libro de Lean Startup, es un muy buen libro. Y para finalizar, por ahí también les dejo mi información, mi correo, nuestra página web, y también comentarles un poquito sobre la comunidad de Saturdays AI, de la cual soy cofundadora en conjunto con Angelina Alarcón. Las dos comenzamos el capítulo en Guadalajara. Ya vamos por la segunda edición. Es un bootcamp de 12 sábados en donde pueden aprender inteligencia artificial. Les dejo el anuncio abierto. Las convocatorias se abren 2 veces por año para que estén atentos y nos sigan en redes sociales. Saturdays AI Guadalajara. Es una comunidad global, comenzó en España y pues prácticamente el objetivo es enseñar inteligencia artificial en español a cualquiera que quiera aprenderlo y aprender haciendo, ¿no? Entonces, se los recomiendo, estén atentos, síganos en la comunidad y pues la invitación está abierta a todos los que quieran inscribirse. Y pues hasta aquí mi aportación, Ale. Voy a quitar mi presentación para poder ahora sí que hacer el tema de preguntas y respuestas. Muy bien, pues muchísimas gracias. Primero que nada, creo que fue un espacio muy enriquecedor. Ahora sí que además de invitar a dar una conferencia, pues también creo que es parte de nuestra misión, dar herramientas, talleres concretos que la gente pueda practicar. Yo sé que muchos se están preguntando que si se va a repetir, sí se va a repetir, queda guardado en el canal de YouTube de Talent Network. Entonces ahí para quien quiera volver a ver el taller, porque sé que es muy técnico y que a lo mejor dicen, no, espérate, ¿en dónde le picó? No, va a estar almacenado para que lo puedan compartir incluso. Creo que de las principales preguntas que se puede hacer, tenemos chancecita, un rato de preguntas, es cómo empezar a meterse a ciencia de datos. Creo que es la pregunta básicamente que todo mundo nos hacemos, porque claro que cuando escuchamos Big Data,
vemos como muy lejano esta área, ¿no? De como que tienes que ser ingeniero y saber programar Python y tienes que tener varios conocimientos, pero creo que nos acabas de dar unas herramientas que nos marcan el ABC, pero tú dime, Naye, ¿cómo se empieza? ¿Cómo creas tu primera base de datos? ¿Por dónde sacas resultados? Bueno, adicional a las herramientas que ya les comentaba, les podría recomendar algunos cursos. De hecho, se podría decir que en mi experiencia, que venía de una ciencia económico-administrativa, sí tuve que pasar por una curva de aprendizaje que me costó un año aproximadamente. Les recomiendo algunas herramientas para hacer minería de datos. Estas herramientas algunas son gratuitas, una se llama Canime, así Canime. Esta herramienta hay muchos tutoriales y pueden ustedes, de esa forma yo pude como encarnar de cierta forma el proceso de la ciencia de datos. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es entender el proceso. Hay una metodología que es universalmente aprobada, que se llama Cross Industry, Cross Industry Standard for Data Mining. Esta metodología consta de seis pasos principalmente, y el primero es Business Understanding, ¿no? Y es por ahí donde todos tenemos que empezar. Al final, el Big Data y la ciencia de datos, incluso la inteligencia artificial, que es parte de, empiezan con resolver un problema. Y esta metodología está basada en ciertas preguntas que tienes que hacerte para poder entender un problema, ya sea de negocio, social, económico, político, etcétera. Hacerte algunas preguntas, definir un problema y posteriormente comenzar con el proceso, ¿no? Primero ver cuáles son las fuentes de información que vas a tener. Posteriormente, hacer un limpiado de tu información, o sea, limpiar la información, y posteriormente pues ya entrar al tema de modelado. Padrísimo. Justamente en la comunidad de Saturday AI está bien padre porque muchos entran y dicen, es que yo no sé programar en Python porque es el principal lenguaje de programación que nosotros usamos, pero yo les digo, ok, no te frustres, no tienes que ser un experto en Python. Yo no soy una experta en Python, es simplemente aprende el proceso, y Python es una herramienta solamente que te va a ayudar a hacer el proceso, ¿no? Más fácil, prácticamente. Naye, esta pregunta, a ver, te voy a irme un poquito más rápido a ver cuántos alcanzamos a resolver, ¿va? Buenísimo. Carolina ya la pregunta, me encanta el tema. ¿Hay algún lugar o plataforma donde compartas más información sobre marketing basado en datos? Sí, de hecho, si visitan mi sitio web, estoy compartiendo por lo menos 2 veces al mes blogs relacionados con este tema. ¿Cuál es tu sitio web? ¿Nos los puedes repetir? Sí, claro, es www.databrain.com.mx. ¿Lo puedes repetir? Creo que se cortó. Ok. Es www.databrain.com.mx. Ok, padrísimo. Dice, ¿cuáles son los KPIs que regularmente se deben tomar en cuenta cuando vas a emprender por primera vez en el tema de ventas de productos de jardinería? Dice Nayeli que la consulta cuesta... no es cierto. A ver, guíanos un poquito, Naye, ¿cómo podemos ayudar a Maritrini Flores? Ok, muy específica la pregunta. Bueno, por ahí les comentaba ciertos KPIs relevantes que con los cuales ustedes pueden iniciar. Es bien importante el retorno de inversión, sobre todo cuando estás emprendiendo, que tengas súper en cuenta si vas a invertir 5 pesos, esos 5 pesos, ¿cuánto te van a dar? Eso es lo principal. Después, ¿cuánto te está costando cada clic a tu página? ¿Cuánto te está costando cada lead? Y cuánto te está costando cada cliente. El ticket promedio también es bien importante. Ok. Para que tú sepas, ¿no? Entonces, esos son los que puedo mencionar. Pregunta Minerva. ¿Cómo podemos
las pymes, que no tenemos tanto conocimiento técnico, exigirle a las agencias de datos que nos entreguen resultados basados en datos. En las agencias de marketing, perdón. Esa pregunta me encanta porque justamente DataBrain surgió por eso. Las agencias de marketing es súper importante que si les mandan un reporte en donde les muestren, tuvimos tantos likes en Facebook y creció así la comunidad, pero no les digan, invertimos tanto y nos dio tanto, ahí pues sí exígenselo. O sea, díganle, oye, yo sé que tú puedes medir esto, yo sé que tú puedes saber por cada peso cuánto estoy ganando y te exijo que me lo des, ¿no? Ese es prácticamente el valor agregado de nosotros. Padrísimo. Naye, muchísimas gracias. Dejamos aquí en un ratito, subimos tu conferencia a YouTube para que la puedas compartir y si nos puedes dejar tus datos en los comentarios y todo para que la gente lo tenga en la mano, te lo agradezco muchísimo. Buenísimo, cuenten con ellos. Un placer estar con ustedes. Buenas noches a todos los que están hasta esta hora y muchas gracias otra vez por la invitación, Ale.